Hola, ¿cómo están? Otra vez nos encontramos en esta tercera clase de salud pública de la cursada de quinto año. Vamos a trabajar hoy, abordar el tema de la pobreza y su impacto en la salud pública. Un tema de por sí muy importante en el contexto en que nos encuentra el mundo, bueno, en la Argentina y en el mundo por la pandemia. Voy a cerrar la cámara, si podemos optimizar recursos. Los objetivos que nos planteamos en esta clase tienen que ver con entender el concepto de pobreza como multidimensional, conocer los diferentes indicadores para medir la pobreza, reflexionar sobre las diferentes posiciones teóricas con respecto a la generación de la pobreza y relacionar la pobreza y su impacto en la salud de las personas, la familia y la comunidad. A fines del siglo XX, la ONU definía la pobreza como una condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. Los objetivos del milenio, ¿se acuerdan que fueron los objetivos de desarrollo sostenibles? Todos los países se juntaron y definieron metas con respecto al 2020, al 2030. Bueno, en esto ampliaron el concepto de la pobreza diciendo que es un problema de derechos humanos. ¿Y cómo se expresa la pobreza? Con el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud. Pero también incluyeron en esta a la discriminación y a la exclusión social. Ya vamos a ver más adelante este concepto de exclusión social, que no es lo mismo que pobreza. Y también definían en esta caracterización la ausencia de la participación de los pobres en la adopción de decisiones, especialmente en aquellas que tienen que ver con ellos mismos, ¿no? Que las afectan como personas. Entonces, ampliando y definiendo claramente a la pobreza, que es una situación en la cual las personas no están en condiciones de satisfacer sus necesidades vitales, no solo en términos de sobrevivencia física, como alimentación, salud o un lugar donde estar, una vivienda, sino en términos de su desarrollo, como inserción social, esto lo dijimos en esta ampliación, ¿no? Política también, identidad, sentido de pertenencia, acceso a la información y a la formación. Bueno, ¿qué es la pobreza extrema? El Banco Mundial define a la pobreza extrema como la situación en la que una persona vive con menos de $1.90 al día. Esto es lo que nosotros conocemos en Argentina como indigencia o pobreza extrema, que esto también está medido acá por el INDEC, que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre pobreza extrema y pobreza? ¿Qué ha pasado con la pobreza extrema? Bueno, ha habido una reducción históricamente a partir del momento en que se comenzó a medir allá por la década del 90, en los años 90, y se vio que había una reducción, que cada 5 años hacía una medición y veían que había una reducción en forma permanente. Pero esto sin duda llegó a un límite en estos últimos años, pero más con la pandemia se ha agravado. Y se preveía que para el 2020 iba a haber un 7,9 de la población en situación de pobreza extrema y esto no es así, no fue así. Fallaron las previsiones, pero encima con la pandemia hoy nos encontramos que más casi cerca del 10%, o sea, un 9,4% de la población mundial se encuentra en pobreza extrema. Otra manera de medir la pobreza por el Banco Mundial es esto de fijar a un valor de $5.50 o menos al día para definir una población en situación de pobreza.
En este mapa podemos ver que cómo se distribuye, esto está claramente, cuáles son los países que tienen mayor porcentaje de pobres, sin duda que son los de el sur. El sur, el sur existe, eh, pero para estos países centrales el sur es sinónimo de pobreza, dominación y marginación. Bueno, el 40% de los habitantes del mundo, o sea, casi 3.300 millones, viven por debajo de la línea de pobreza, que son estos 5,50 dólares al día. Bueno, ¿qué ha pasado con la pandemia? El informe de la CEPAL es un organismo eh, que, que mide en los países de Latinoamérica, fundamentalmente trabaja con países de las Américas, pero más que nada centrado en Latinoamérica y el Caribe. Es un organismo que trabaja mucho sobre informes económicos y educativos. Bueno, hizo esta previsión que la pandemia iba a generar una caída del PBI del 9,1%. Esto se ha dado en la Argentina. Ustedes saben que la disminución en el año 2020 fue de casi un 10%, y que esto sin duda iba a generar un aumento del desempleo hasta alcanzar al 13,5%, y bueno, que esto iba a llevar a millones de personas a la pobreza, o sea que se sumaron 45 millones más y hoy está en los 230 millones de personas pobres en Latinoamérica. Pero también se debió a esto, ¿no? A que muchísimas empresas cerraron o microempresas, y se vieron obligadas a cerrar por la pandemia. Todo esto lo que es la economía informal también, que ha aumentado porque las personas que subsisten de la venta en la calle o de ventas de emprendimientos no han podido hacerlo. O sea que más trabajo, menos trabajo, perdón, y más pobreza. Bueno, esto también es una manera de mostrar, los datos están desactualizados, pero esto está a los fines de mostrarle cuáles son los indicadores que generalmente se utilizan para medir y comparar a los diferentes países. Y en este tenemos el índice de desarrollo humano, que si bien no mide la pobreza, pero bueno, nos da una asociación entre el bajo nivel de desarrollo humano y la pobreza. Otra manera de medir es el coeficiente de Gini. El otro, bueno, y después los índices de pobreza, el coeficiente de Gini, no olviden que mide desigualdad, ¿no? Que vamos a ver más adelante qué significa esto. Pero esto es para mostrar, por ejemplo, los países informan las canastas básicas, cuánto se necesita en términos de ingresos para no ser pobre, y eso se llama canasta básica de servicios, o la canasta de indigencia o pobreza extrema, que es la que mide para llegar mínimamente a la alimentación. Acá está la comparación de los países, esto del año 2019, y esto va a variar según la medición que propone el Banco Mundial de los 5 dólares 50, porque como la variación del dólar nuestro es tan grande que nos deja muy difícil de comparar con otros países. Me refiero entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Bueno, esto muestra este mapa, ¿no? Con los diferentes colores con respecto al índice de desarrollo humano. Recuerden que los tres indicadores que miden el índice de desarrollo humano es el nivel educativo de una población, el promedio, digamos, de edad de educación entre sus habitantes, la esperanza de vida al nacer, que Argentina tiene una buena esperanza de vida al nacer, y el PBI per cápita, que bueno, esto es lo que más nos genera dificultades y es muy variable de acuerdo al año o a la crisis que nos toca vivir. Este es el índice de Gini, que mide también la comparación de los países para mostrar también que los países más desiguales, en este caso, es Brasil y Colombia. Este gráfico representa el cuadro anterior usando algunos indicadores, en este caso para comparar los países latinoamericanos en términos de la medición de los 5 dólares con 5
para definir la pobreza y vemos que los países en peores condiciones, bueno, como en Haití, Guatemala, Honduras, la Argentina, de acuerdo a esta medición, no está tan mal. Estamos con 4 países, 5 países peores que nosotros. Pero la medición de la canasta, según la canasta básica, de acuerdo a lo que informan los diferentes países, tenemos que, en este caso, la Argentina, en el año 2019, era de la gestión aún de Macri, terminamos con una pobreza del 35,5%, pero que sin duda, con respecto a la situación actual, estamos peor. Estamos en Guatemala y fuimos a Guatepeor, como dice este término, esta comparación. La pobreza en la pandemia subió al 40,9%. Esto implica que son 11,7 millones de personas, más o menos casi la misma cantidad de personas que accedieron al ingreso familiar de emergencia. ¿Se acuerdan el año pasado? Que se decían que iban a ser menos y empezaron a anotarse y llegamos a una población de casi 10 millones, porque son las personas mayores de 18 años que podían cobrarla. Bueno, y esto sin duda que aumentó la pobreza y aumentó la indigencia, casi a un 10,9%, que es una cifra altísima para nuestro país, cuando todo el mundo dice que la Argentina es productora de alimentos para 400 millones de personas en el mundo, pero que no podemos garantizar la canasta mínima de alimentos a una población, y esto es lo que lleva a la indigencia al 10,9%. Bueno, acá vamos a abordar, como dijimos en la introducción, algunas perspectivas teóricas con respecto a lo que piensan algunos autores de por qué se produce la pobreza, por qué hay pobres en el mundo. Una visión tiene que ver con esta perspectiva de ausencia de recursos o privación. Es una mirada neoclásica de la economía, o sea, el liberalismo, Adam Smith, los que creen en las teorías monetaristas y utilitaristas, y dice que el tema de la pobreza tiene que ver con la falta de recursos comparado con una población que está en mejores condiciones, que representa, digamos, un cierto grado de bienestar. Entonces, yo estoy en peores condiciones que esa población porque me faltan los recursos, es una ausencia de recursos, no tengo los recursos y estoy por fuera de ese grupo, entonces eso define como pobre. O sea, no hay un cuestionamiento de por qué, sino me compara, es una descripción objetiva con respecto a esta situación. Otra perspectiva habla de la insuficiencia de medios para adquirir recursos. Bueno, estos son algunos autores, Atkinson y Bourguignon, que tiene una mirada económica, de inequidad social, y que habla de las consecuencias. O sea, por eso se dice consecuencialista. ¿Por qué? Porque hay una inequitativa distribución del ingreso, que es lo que genera esta gran diferencia. O sea, la falta de una distribución de los ingresos más equitativa genera diferencias, o sea, brechas entre las personas, y esto es lo que explica en términos de por qué hay personas pobres. O sea, ahí como que explica un poco más, pero no responde a la cuestión de fondo de por qué, o sea, quién es el que tiene que definir esta justa distribución del ingreso, ¿no? Y las personas, o tiene que ver también con el Estado ahí. Si el mercado va a poder distribuir equitativamente los recursos o es el Estado el que tiene que intervenir, son las preguntas que nos dejan esta postura. La otra es la clásica, más conocida como el marxismo, que habla del tema de las clases sociales, y su perspectiva, su visión es que, bueno, el mundo o sea, genera hombres que explotan a los hombres. ¿Y esto quiénes son? Son los capitalistas que se apropian del capital y generan estas desigualdades, ¿no? Entonces, este grupo que tiene unos medios de producción, que él define como, bueno, la burguesía, los medios
o los dueños del capital, son los que, y los trabajadores, que son los que producen los bienes y servicios, y el capital se queda con el excedente y lo que se llama plusvalía o plusvalor, y eso es lo que genera esta diferencia y crea una clase de proletarios, proletariados, que son los trabajadores, y una clase, digamos, burguesa, capitalista, que son los que se quedan con los medios de producción, y esto genera estas desigualdades y la distribución y lo divide en clases sociales. Sin duda que esto ha sido la justificación por la cual se ha producido la revolución bolchevique en su momento, después la revolución cubana, bueno, y muchos países. Sin duda que después la Unión de las Repúblicas, la vieja URSS, este esquema se derrumbó, y bueno, y hoy quedan pocos países bajo esta perspectiva. La otra mirada es la del Banco Mundial, que habla de necesidades y de básicas y de privación, o sea que es una mirada y una visión más materialista, que tiene que ver con los procedimientos, y dice que la pobreza, bueno, son esta definición de los mínimos bienes que debe tener una persona o grupo para encontrarse en una situación digna de vida. Y al no tener este mínimo de bienes, esta canasta básica está por afuera, digamos, de la estructura social o digamos, no puede acceder. Y lo que interesante que acá el Banco Mundial plantea es que dice que quién puede solucionar los problemas de necesidades, eh, se pregunta, dice, ¿no? Que esto se soluciona con la provisión de bienes públicos, o sea, le da una responsabilidad al Estado en la provisión de esos bienes para que no haya tanta pobreza. En bienes públicos me refiero a la alimentación, la educación, la vivienda, las condiciones mínimas necesarias. Siempre hablaron de un paquete mínimo necesario para acceder a una mejora, una vida digna, ¿no? La otra perspectiva interesante es la de Amartya Sen, muy conocida. Dentro de esto habla del problema de la pobreza, tiene que ver con las capacidades individuales de los individuos que no tienen, o sea, si los individuos carecen de esas capacidades, no tienen la posibilidad de desarrollar habilidades para progresar en la vida. En esto, digamos, es lo que genera la estructura de desigualdades. ¿Por qué? Porque si cualquier persona puede tener sus capacidades iguales por su al nacimiento. Digamos. Si todas las personas tienen las mismas capacidades al nacer, ¿por qué se generan después las diferencias? Justamente porque tiene que ver con las condiciones post-nacimiento, en dónde vive ese niño o esa niña, o en qué condiciones. Entonces, todos nacemos con las mismas capacidades, pero el desarrollo de las mismas tiene que ver con las condiciones posteriores de vida, y eso es lo que se genera como desigualdad e inequidades en este mundo. ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado? Justamente mejorar las condiciones de las capacidades de los individuos para que puedan desarrollarse en este sentido y no ser pobres. Y por último es una mirada más ética, más moralista, que tiene que ver con esta de cómo entendemos la pobreza, y es una cuestión que esto va a variar sin duda en los diferentes países o en las diferentes visiones o religiones, ¿no? El otro término que es importante que conozcan es esto de la exclusión social. Esto es mucho más actual para diferenciar de la pobreza, que tiene una manera de medición. En cambio, la exclusión social tiene que ver con los mecanismos por los que las personas o grupos se ven apartados de la participación en los intercambios de cualquier tipo, de las actividades de la comunidad y de los derechos sociales o políticos que constituyen en su conjunto lo que llamamos integración social. Una persona que no se siente parte de una sociedad porque no puede acceder a los bienes, a los derechos, a estar integrada, protegida por el Estado, se considera una persona excluida socialmente.
Y esto se ve en muchos países, lo que generan las grandes migraciones de las personas que se sienten excluidas y quieren entrar, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, como una perspectiva de mejorar su condición de excluido. El otro concepto es el de vulnerabilidad. Esto es interesante porque la vulnerabilidad se refiere a la incapacidad de los hogares y las personas de movilizar recursos que permiten evitar el deterioro de sus condiciones de vida. O sea, personas vulnerables son las que han perdido su capacidad de enfrentarse a la vida, a los conflictos. Recuerden el concepto de Ferrara sobre la salud como la capacidad de enfrentar a los conflictos y superarlos. Bueno, estas personas que han perdido los activos, o sea, tenían activos porque venían quizás de una situación mejor y perdieron el trabajo o una enfermedad o algo que les hizo perder su capacidad para enfrentar las condiciones adversas, y esto lo hace más vulnerables. O sea, había mejores condiciones previas. O sea, ha perdido los activos. ¿Y cuáles son esos activos? Y bueno, son los conjuntos de recursos materiales e inmateriales sobre el cual los hogares y las personas tienen control y cuya movilidad permite mejorar su calidad de vida o evitar su deterioro. ¿Se entiende? Esto no es la capacidad de enfrentar. ¿Y cuáles son esos activos? Bueno, el capital físico, o sea, financiero, por ejemplo, vivienda, disponibilidad de dinero. Si no tengo, he perdido algún activo. Si no tengo trabajo, no tengo ingresos, sin duda, si no tengo una vivienda o mi vivienda se ha deteriorado, estoy perdiendo, estoy siendo vulnerable. Si alquilo, si vivo en un barrio popular, si vivo en una... El capital humano, como por ejemplo el trabajo, la salud y la educación. Esos son activos interesantes. Hay personas que pueden haber tenido un trabajo, una educación, pero que ha perdido su capacidad de inserción o ha tenido un problema de salud, y esto los hace más vulnerables. Uno puede tener algunas de estas, no necesariamente todas. Y lo otro es el capital social, que es esta capacidad de integrarse, ser parte de un grupo, integrarse a las redes sociales. Hay una comparación interesante que conocemos, que cuando en los barrios populares ingresa la droga, les cuesta mucho ingresar en los barrios donde hay cierta cohesión social, donde hay ciertas redes sociales o la iglesia o grupos, organizaciones sociales que trabajan con pibes, con los adolescentes, y esto permite que no puedan ingresar los narcotraficantes a utilizarlo como parte de su estrategia, digamos, de incorporación para ser parte de la red. Entonces, vulnerabilidad, las estructuras de oportunidades se definen como probabilidades de acceso a bienes, servicios o actividades que inciden sobre el bienestar del hogar porque le facilitan el uso de recursos propios o le suministran recursos nuevos, útiles para movilidad e integración social a través de los canales existentes. ¿Y quiénes son los que deben generar estas oportunidades o estos recursos? El Estado, el mercado, la sociedad. Bueno, ahí de acuerdo a la concepción que tienen sobre el Estado y el mercado, es donde vamos a tener una posición al respecto. Algunos dicen que es el Estado, la mayoría, que es el que tiene que intervenir en mejorar las condiciones para que las personas puedan mejorar su capacidad de enfrentar a las condiciones adversas que les generan vivir en este mundo. Bueno, volviendo al tema de los derechos humanos, y esto entenderlo como que la pobreza es parte de lo que son los derechos humanos universales, en la perspectiva del desarrollo humano y los derechos fortalecen una mirada más integral de la pobreza, o sea, no solo como un problema de equidad y de justicia, sino también de ineficiencia social, que quiere decir que, bueno, si una sociedad genera muchos pobres, es un problema,
de esa sociedad y no mejorar las condiciones para que haya menos pobres. Entonces, desde esta perspectiva del derecho también las personas dejan de ser sujetos de necesidades, que es esta mirada individual, para ser vistas como sujetos de derechos, como ciudadanos de un país. Hay una frase interesante de Evita que dijo que donde hay una necesidad nace un derecho. Las necesidades son parte de la vida cotidiana, pero si estas no se pueden suplir, entramos en una situación de injusticia. Y por eso la lucha tiene que ver con que estas necesidades se transformen en derecho. Derecho a la educación, al trabajo, a un ingreso justo. Entonces, para este marco, la pobreza se transforma como de un carácter multidimensional y multicausal. O sea, no podemos analizar la pobreza desde una perspectiva, de una visión utilitarista, como decían, que únicamente tiene que ver con el acceso a determinados deseos, que es una mirada individual, y sino como un análisis mucho más complejo y multicausal, que incluye, bueno, lo político, lo económico, lo social y el poder, fundamentalmente, el poder. Bueno, aquí es para un poco hablar de este paso de las necesidades a sujeto de derechos, ¿no? Esto ya lo dije anteriormente, una necesidad cuando se satisface deja de serlo y se transforma en un derecho que nunca deja de serlo. No podemos volver atrás con respecto al derecho al trabajo, al derecho a la educación, al derecho a una alimentación, al derecho a la salud. Una vez que se adquiere el carácter de derecho, nunca deja de serlo. Pero sin duda que esto no se garantiza. Por eso la pelea y la lucha permanente de las sociedades, de las organizaciones, de la política, para que esto sea una realidad. Bueno, y acá está la diferencia entre lo que son los programas asistenciales de corta duración, como los que se dan, los programas alimentarios, la entrega de alimentos, lo que hoy vemos muy en el marco de esta pandemia, y las políticas públicas que les garantizan y que sean, digamos, de cuestión mucho más permanente y que tengan un carácter mucho más universal. Por ejemplo, es mucho mejor un ingreso universal a la infancia, como fue la asignación universal, la UH que se conoce hoy, que entregar o trabajar como una entrega de alimentos o hacer programas específicos para las personas en situación de pobreza. O sea, es mejor garantizarle un ingreso para dejar de ser pobre que hacer programitas para llegarle, esto que decíamos de la filantropía en la clase anterior, de darle dádivas o darle lo que sobra a las personas para que puedan acceder mínimamente a algunos bienes. Y tiene que ver con esto, que poner acento en las libertades y los derechos, que de acuerdo a la perspectiva que tenga el Estado, algunos piensan que esto lo resuelve el mercado y otros pensamos, como yo y muchos de la cátedra, que es el Estado el que tiene que intervenir para mejorar las condiciones de desarrollo de las personas. ¿Cuáles son los indicadores que que conocemos para medir la pobreza? Bueno, uno es el índice de desarrollo humano, que ya lo vimos, y estos tres indicadores: esperanza de vida al nacer, PBI por cápita y el nivel educativo de la población. El otro es la línea de pobreza o línea de indigencia. Esto es una medición concreta de ingresos, que es lo que le permite a una familia llegar a una canasta básica de servicios, en el caso de la pobreza, o de alimentos, en el caso de la indigencia. En Argentina en este momento estamos en, creo que 50.000 pesos, cerca de 50.000 pesos arriba, la indigencia en 24.000 pesos. El otro es el que mide la pobreza estructural, que es el de las necesidades básicas insatisfechas, o NBI. Esto se mide cada 10 años en las encuestas, en los censos que se producen,
bueno, tienen indicadores de vivienda, las condiciones de la vivienda, las condiciones de hacinamiento, si hay descarga o no en el baño, que tiene que ver con las condiciones sanitarias, si hay una persona desocupada que encima sea analfabeto, es otra de las condiciones que miden. Esto es lo que define la pobreza estructural. El otro sí mide la diferencia entre los pobres y los ricos, que es el índice de desigualdades a través de la curva de Lorenz o el coeficiente de Gini, que ya lo vimos. Y por último, el índice de pobreza multidimensional, que mide el Banco Mundial varios indicadores que tienen que ver con el acceso a la canasta de bienes y servicios y derechos sociales, culturales, no solamente el tema del ingreso. Bueno, otra vez, esto creo que ya lo vimos, los países con mayor desigualdad, los que están más oscuros son los más mejores condiciones y los más claros son en los peores condiciones del índice de desigualdad, que mide el índice de Gini. El índice de Gini, el coeficiente se acuerda, permite analizar qué porcentaje de la población se queda con los recursos. Es perfecta igualdad cuando, por ejemplo, el 20% de la población se queda con el 20% de los ingresos, y si esto se empieza a alejar, se forma esta curva que se llama curva de Lorenz, y la diferencia entre la perfecta igualdad y esta curva es lo que se conoce como índice de Gini, que cuando más cerca de 1 quiere decir que es más desigual, y cuando se acerca a 0 es más igualitario. Bueno, ahora vamos a ver un poco los países cómo han relacionado esto de las condiciones de salud y la pobreza. Por ahí pasaron muchos años hasta que se empieza a incorporar el tema de la pobreza como un problema de salud pública. Esto aparece en los primeros estudios de la pobreza, porque justamente fueron los primeros estudios estadísticas, de mediciones que hubo fue en Reino Unido. Bueno, ya en 1601 la ley de la pobreza, la ley Saverina que se conoce. Después, en el siglo XVIII, el surgimiento de la salud pública moderna, basada en la necesidad de grupos de riesgo, entre los que se destacaban las personas en condición de pobreza. Bueno, la Mesa General de Salud, que se creó en el año 1848, el Acta de la Salud Pública, en donde empieza a haber una preocupación por parte del Estado con respecto a la salud y la pobreza. El otro antecedente importante es en el año 1848, se produce la reforma social en Alemania, pero ahí aparecen algunos pensadores, médicos, la mayoría médicos, que tenían una revista médica que hacían informes, y en donde planteaban que la salud tenía que ver con la pobreza. Hay una frase importante de Virchow que dice que la medicina no es más que política en gran escala. Ellos planteaban justamente que son todos los movimientos, digamos, socialistas que eran en la época, estamos hablando de la época en que aparece el manifiesto comunista y todo el desarrollo de los escritos de Marx y de Hegel. Entonces, él plantea que la asociación entre salud y pobreza era directa, y debía ser una responsabilidad del Estado. Por eso, en el año 1878, Otto Bismarck, el canciller, justamente para evitar que todo este pensamiento, todas estas líneas prendieran en la Alemania, y él forma el Estado, digamos, y a partir de ahí define que el Estado es el que debe hacerse cargo de la salud y conforma lo que se llama la seguridad social. A través de los trabajadores serán las propuestas de los trabajadores que definen
hacer un seguro ante las contingencias y se crea el seguro de enfermedad, se llamaba en ese momento, y forman las cajas de enfermedad, que son las que van a tener, con el aporte de los trabajadores, la cobertura de salud. La otra tesis interesante es la de Thomas McHugh, que la deben conocer, donde él compara a partir de las estadísticas de mortalidad, que bueno, el primer país que tiene las estadísticas es justamente Inglaterra en mortalidad, hace la comparación de los que se morían por tuberculosis y compara en la evolución de los años, de las décadas, cómo con la aparición de la quimioterapia, que fue cerca del año 1950, de los antibióticos para tratar la tuberculosis y la vacunación, que fue mucho después, pero fíjense, la disminución de la mortalidad en estos años previos a la aparición de los antibióticos fue mucho más importante que con la vacuna y los tuberculostáticos. O sea que, ¿qué quiere decir con esto? Que al mejorar las condiciones de vida de la población, mejoran estas enfermedades que tienen que ver netamente con las condiciones de pobreza. Y otro hito que tenemos que tener en cuenta es desde el punto de vista de la salud y el abordaje, digamos, en la pobreza, tiene que ver con la declaración de Alma-Ata en la salud para todos en el año 2000, en donde se crea la estrategia de atención primaria a la salud, que significaba aumentar la cobertura de equipos de salud bajo prácticas científicamente fundadas y técnicamente apropiadas para expandir la salud a los sectores más desprotegidos, más pobres de la comunidad. Esto es una estrategia mundial y que ha expandido la cobertura de salud y mejorado muchísimo la mortalidad, por ejemplo, con lo que fueron las sales de rehidratación oral en la disminución de la mortalidad por diarrea en países latinoamericanos y en África. Países que no tenían agua potable porque no tenían las condiciones y se morían por diarrea. Bueno, con las sales de hidratación oral, esto por lo menos disminuyeron la mortalidad por estas causas. Bueno, otros estudios que plantean a partir del año 2000, un poco antes, la Organización Mundial de la Salud empieza con los estudios metodológicos sobre la medición de inequidades y desigualdades, justamente para abordar el tema de la salud en esta población, los estudios de desigualdades, por qué la desigualdad tiene que ver, tiene este impacto en la salud y debería trabajarse, digamos, disminuyendo estas desigualdades y abordando con criterio de equidad las políticas de salud. Bueno, igual el Banco Mundial también hace sus propuestas, como los programas focalizados que se conocieron en la década del 90, que son los programas para las personas que quedan fuera del sistema productivo o excluido, hacer programas, paquetes básicos de salud para ellos. Y bueno, lo otro es los objetivos del milenio, que planteaban algunos indicadores, por ejemplo, sanitarios, como era el tema de la reducción de la mortalidad infantil y la reducción de la mortalidad materna como hechos importantes en esta asociación pobreza y mortalidad. Bueno, estas son las enfermedades pobres de las pobrezas, ¿no? Las enfermedades de vías respiratorias, las muertes por IRAP, por neumonías en el mundo. Hay un concepto de que las enfermedades coronarias únicamente se dan mucho más en los países desarrollados. Esto no es así. Ellos en su transición epidemiológica tienen prevalencia de enfermedades crónicas degenerativas, pero sin duda que las tasas de mortalidad son mucho más altas en los países pobres por estas enfermedades, que tienen que ver con las condiciones justamente de vida. La otra, las enfermedades diarreicas, el SIDA, que sigue siendo muy alto en países de Asia y África y que no acceden a los tratamientos y a las medidas preventivas. Bueno, los ataques, los ACV, después vienen las enfermedades obstructivas crónicas, la tuberculosis, que sigue siendo, mire, casi muchísimo en cuanto a las disfunciones en el mundo, y luego, bueno, los trastornos neonatales, la malaria como enfermedad de la pobreza y la prematuridad y bajo peso al nacer, que también
que significan una alta cantidad de niños que mueren por su causa de pobreza. Esto es para comparar también en Argentina, de acuerdo a las regiones, está dividido el país en 5 regiones. Algunas mediciones que tienen que ver con la encuesta de factores de riesgo del año 2019. Aquí tienen, por ejemplo, el NEA y el NOA, como lo que está marcado en rojo, que habla de la hipertensión arterial, es mucho más prevalente en estas regiones, que hay más pobreza que en las regiones del centro. El sobrepeso también está casi igual, el sobrepeso se distribuye casi equitativamente en todas las regiones. La obesidad también, son los grandes problemas de la Argentina, pero el accidente cerebrovascular sí se ve que hay una diferencia en esta región. Otras enfermedades a tener en cuenta, por ejemplo, la tuberculosis, fíjese la tasa de mortalidad con respecto a las tasas de notificaciones, estas tasas de morbilidad por 100.000 habitantes. Aquí tienen en NEA y NOA la diferencia con respecto a Cuyo, por ejemplo, la sífilis congénita que viene en aumento. Fíjense la tasa como está mucho más alto en el NOA, por ejemplo, con respecto al Cuyo Sur. En el centro está bastante alta, también casi igual a la del NEA. El dengue, si bien está en algunos países, sin duda que en unas provincias va a estar mucho más involucrado en el NEA y el NOA, pero fíjense lo que fue en el NEA en el año 2016, altísima la tasa. Y las diarreas, en el NOA 5.195 por cada 100.000, es la más alta con respecto a las otras regiones. Fíjese que esto habla de la falta de acceso al agua potable en estas regiones. Bueno, para ir finalizando, esto salió en el diario La Nación el año pasado, es para también hablar de que en Estados Unidos también hay pobres, no crean que somos los únicos y que esta mortalidad diferencial o afectación diferencial del COVID en la población. Dice, en la ciudad de Nueva York el 34% de los muertos han sido latinos, a pesar de que representan el 29% de la población. Lo mismo ocurrió con los afroamericanos, que representan el 22% de la población, pero el 28% fueron víctimas del COVID, la muerte por COVID. Entonces, el mismo alcalde plantea que hay claras desigualdades, claras disparidades en cómo esta enfermedad está afectando a la gente en nuestra ciudad. Y esto habla justamente de las grandes diferencias que se dan también en los países centrales. Y esto lo demuestra, por ejemplo, acá con la tasa de hospitalización, de acuerdo al grupo. Aquí tienen los indígenas americanos, no hispanos, la más alta, después siguen el negro, no hispano, después vienen los hispanos y latinos, y después muy lejos aparecen los blancos, no hispanos, y los asiáticos del área del Pacífico. ¿Cuáles son las medidas que tiene que tomar el Estado con respecto a la disminución de la pobreza? Bueno, lo más importante, el desarrollo y nutrición en la primera infancia, es el programa de los 1000 días para desarrollar las capacidades futuras. Si no mejoramos las condiciones de nutrición en el nacimiento y los primeros 1000 días, vamos a tener un ciudadano de segunda que no va a poder acceder a una educación adecuada. Lo otro es el acceso a la educación, la cobertura de salud, el impuesto que tiene que ser progresivo, que tienen que pagar más lo que más tienen, y para los países con mucha población rural, mejorar la infraestructura rural. Sobre el tema de salud, trabajar sobre los determinantes de la salud que afectan al desarrollo, reducir los riesgos mediante el enfoque más amplio de la salud pública y concentrar la atención en los problemas de salud de los pobres y velar para que los sistemas de salud atiendan más eficazmente a los pobres. O sea, de esta mirada
esta mirada de enfoque de riesgo, esta mirada pensando desde la perspectiva de derecho, los pobres son los que más necesitan, la mirada del enfoque de equidad. Bueno, llegamos a este final de la clase, espero que les haya sido útil y aquí les dejo un documental para quienes les interesan. Si bien no pueden copiar el link porque esto está grabado, pero bueno, buscando ahí con el título para encontrar, es muy interesante este documental que habla de la situación de pobreza en el mundo y también lo que afectan la situación ambiental y el gran impacto que tienen las políticas ambientales en la generación de la pobreza. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.